Hola a todos, soy el gran maestro Javier Moreno Carnero y yo os voy a dar lo que es la última lectura del año patrocinada por la Federación Catalana. Y lo que vamos a dar hoy es preparación de aperturas, ¿no? Mismo esta competencia del ajedrez, como muchas otras, es muy amplia, ¿no? Pero yo he decidido dedicarnos a una donde el aspecto hablado, ¿no? En lugar del escrito, pues contribuya más a aprenderla. Entonces, lo que vamos a ver son ejemplos basados en mi propia experiencia, ¿no? En lo que es la gestación de las novedades de aperturas. Porque, bueno, todos vosotros seguramente también tenéis vuestra experiencia de ideas que se os han ocurrido y no hay como posiciones o ideas propias para poder explicar cómo fue que surgieron, ¿no? Por supuesto que podríamos poner un ejemplo de Kasparov también, ¿no? Pero tendríamos que tener aquí Kasparov al lado y no se ha querido venir aquí a explicarlas hoy, así que estoy yo para contaros sobre mis propias partidas. Ante todo, lo que me gustaría hacer es que diferenciemos dos tipos de posiciones. Unas las que serían las posiciones forzadas y otras las posiciones no forzadas, ¿no? Por ejemplo, en las posiciones forzadas están en muchas aperturas, como por ejemplo en las sicilianas, por ejemplo una Najdorf, un ataque inglés de una Najdorf da lugar a un montón de posiciones forzadas, donde ahí saber una jugada puede hacer una diferencia muy grande. En cambio, vosotros mismos jugaréis esquemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema call, o ni siquiera tenemos por qué ir a uno tan tradicional o tan clásico como es el sistema call. Puede ser cualquier sistema de cualquier apertura. Entonces, aparte de lo que es como digo, aparte del sistema call, también tenéis en muchas sicilianas, también tenéis muchos esquemas, ¿no? Una cosa que os quiero decir es que podéis, si queréis, escribir vuestros comentarios, sobre todo lo que es al final de la clase, y trataré de contestaros. Igualmente tratad de ser un poco generales, porque si habláis de una posición muy concreta, igual en el momento en que me refiera a ellas, pues ya la posición no esté. Pero si hacéis comentarios generales sobre todo lo que estamos hablando, pues yo trataré dentro de lo posible de responderos hacia el final de la clase. Bueno, entonces, habiendo diferenciado que tenemos dos tipos de posiciones, las forzadas concretas, ¿no? Y por el otro lado tenemos los sistemas o los esquemas, vamos a empezar por las posiciones de carácter forzado, ¿no? Y para ello, lo primero de todo, os voy a mostrar una partida, que la veis en estos momentos, que es Baker contra Nisipianu. Nisipianu es un jugador rumano, un gran maestro rumano que lo conoceréis y es realmente muy fuerte. Y Baker es un jugador que yo personalmente no lo conozco, pero tiene aproximadamente, o por lo menos tenía en el momento de la partida, 2.450. Lo cual quiere decir como unos 200 puntos menos de elo que el negro, ¿no? Entonces, ¿cuándo descubrí esta partida, ¿no? Porque me gustaría, como os dije antes, ¿no? Me gustaría contaros el contexto, porque creo que es muy importante para poder apreciarlo. A veces cuando uno lee un libro, el contexto de las partidas no lo sabe, ¿no? Sería a veces cuando uno mira una partida de tal o de cualquiera donde pierde y se deja una pieza, igual uno no sabía que la noche anterior había salido de juerga, o que estaba muy enfermo y que casi no iba a jugar, ¿no? Y a mí, por lo menos, siempre me ha interesado lo que es el contexto de las partidas. Entonces, en este caso, el contexto de lo que era el estudio de esta partida era preparar unas líneas de lo que era la variante Najdorf, ¿no? Entonces, ¿con quién estaba preparando estas líneas? Las estaba preparando con un gran maestro brasileño que se llama Leitão, ¿no? Aunque en portugués de allí lo dicen Leitão o algo así. Y bueno, él es un jugador, aparte de ser bastante más fuerte que yo, ¿no? La verdad es que era muy organizado y me gustaba mucho lo que era estudiar con él. Y esto me da lugar a aprovechar a deciros algo que yo creo que es fundamental en lo que es estudiar las aperturas y sobre todo si uno quiere ser creativo, o sea, si uno quiere poner su propia impronta, sus propias ideas en las aperturas. Y lo que me parece fundamental es encontrar un colega para estudiar aperturas, un compañero. Porque si uno trata
de estudiar, de crear solo, casi siempre el resultado es soso, ¿no? Uno rara vez descubre algo realmente interesante. Parece que la conversación con otra persona da lugar a un intercambio de subjetividades donde lo que a uno se le ocurre pasa por el filtro de la otra persona, ¿no? Y entonces, realmente lo que es la suma, dos personas aquí es mucho más que uno más uno, muchísimo más, ¿no? Y os recomiendo, por supuesto, encontrar a alguien de un nivel similar al vuestro, un poco mejor, eso no pueden hacerlo los dos, pero que tenga un estilo diferente al vuestro, dentro de lo posible. Claro, ¿no? Yo más tarde os hablaré con quién he trabajado más, pero en este caso trabajaba con Lei Tao, que no sé cuál era su estilo, pero en todo caso me venía muy bien tener una persona con quien estudiar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una partida que él vio primero y entonces que me envió. Vamos a ver, vamos a avanzar a lo largo de la partida. No nos vamos a detener en lo que son las primeras jugadas, ¿vale? Vamos a dejarlo. Vamos a empezar desde la jugada 9 del negro. No, aquí, perdón, me he pasado un poquito. Aquí. Bueno, voy a empezar aquí, así os pongo un poquito en contexto. Esta jugada dama C7 es una de las tantas que hay en lo que es la variante alfil G5 en la Najdorf, ¿vale? No os preocupéis si no conocéis nada de teoría, porque no tiene ninguna importancia. ¿Vale? No tiene ninguna importancia. Lo importante es que lo que viene a continuación. Entonces, aquí una de las variantes es comer y jugar alfil E2. Y aquí las negras, caballo F6. En esta posición hay muchas jugadas posibles, ¿no? Como retirarse a B3 o jugar dama D2. ¿No? También el caballo se podría retirar a F3, aunque más normales son las que dijimos al principio, dama D2 o caballo B3. Pero en esta partida, el blanco, en lugar de hacer esa jugada, lo que hizo fue comer. Un movimiento que seguramente no os impresionará. El negro coma de peón y parece que estar bastante fortificado ahí en el centro. Las blancas se enrocaron, las negras jugaron alfil E7, las blancas jugaron rey H1, torre B8, alfil C4, dama A5, alfil B3. Voy un poco rápido porque realmente no es importante, ¿vale? Cada una de las jugadas. Lo que sí es importante para nosotros es el resultado. En este caso, en esta partida, fijaros que hacen jugadas cada uno por su lado, el blanco prepara, las negras sacan las piezas. No os olvidéis que el blanco es teóricamente bastante más débil que Nisipiano, ¿no? Por lo menos 200 puntos tenía menos de Elo. Entonces el blanco jugó F5, ¿no? Una jugada importante para favorecer, ¿no? al alfil. Y las negras pusieron la dama en una casilla que normalmente es buenísima. Las blancas sacas la dama, rey F8, pasaje de torres. Las jugadas no son especiales por ninguno de los dos. Igualmente aquí yo creo que ya tiene un poco de pinta de que el blanco está un poco mejor, ¿no? Inclusive unas cuantas jugadas más tarde, el blanco terminó ganando la partida, ¿no? Fijaros una posición como esta, donde logró más o menos bloquear todo y estabilizar la posición. ¿Por qué pienso que en una posición como esta el blanco está mejor? Fijaros en lo que es la estructura de peones. Vosotros me diráis que los peones centrales del negro son muchos y que controlan casillas importantes, y es verdad. Pero el problema del negro yo creo que está por el lado de que no tiene un plan claro de progreso, ¿no? O sea, vale, tenemos peones muy bonitos, pero ¿qué hacemos con ellos? No lo sé. O sea, avanzar este peón traería muchos problemas, ¿no? Debilitaría mucho y el blanco incluso podría abrir líneas. Jugar E5 debilitaría también muchas casillas. Y F5 tampoco es posible. En cambio, el blanco lo que podría hacer es atacar al rey negro. El rey negro está expuesto.
La dama blanca incluso se podría colar por muchos lugares y atacar los peones negros, ¿no? Entonces este tipo de posiciones, aunque tengan un aspecto saludable para el negro, entiendo que aquí quizás no os parezca saludable, pero si volvemos a unas jugadas atrás, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger esta posición. En esta posición nadie puede decir que la situación del negro sea poco saludable. Pero lo que tienen este tipo de posiciones es la carencia de plan. Y aquí las piezas negras están un poco pasivas, sobre todo los dos alfiles. Y las torres, por supuesto, no coordinan entre sí. No están muy mal, pero no estimula demasiado jugarlas. Pero ¿y por qué nos interesó esta partida? Quizás un año después de haber observado esta partida, porque me la haya enviado Leitao, con Julen Arimenti y yo nos pusimos a escribir un libro sobre la Najdorf, ¿no? Un libro del cual no me preguntéis variantes ni nada, porque ya fue hace tantos años que ya no me acuerdo nada. Nada de nada. Pero, bueno, recuerdo algunas ideas de lo que estudiamos y, curiosamente, como era un libro de repertorio donde lo que teníamos que hacer era proponer una forma de jugar con negras contra cada una de las variantes que tiene el blanco en la Najdorf. Y una de las variantes que más problemas no causó, curiosamente, fue este caballo por C6 en la jugada 10. Una línea absolutamente secundaria. Era ridículo. Casi lo que podríamos haber hecho para ahorrarnos el trabajo era olvidarnos que existía esta partida. Pero nosotros no lo hicimos, sino que, bueno, dijimos, vamos a cubrir también esta línea. Pero lo que nos sucedió es que no encontrábamos una forma satisfactoria de jugar con negras y que realmente de corazón nos guste como para proponerlo. Aquí, bueno, el blanco, como dijimos, lo que hace es comer de dama no nos parecía. Luego de enroque, ¿qué es lo que puede hacer el negro? Pues se nos ocurrió dama B6, rey H1 y comerse el peón, ¿no? O sea, jugar aquí y comerse el peón, que parece razonable. Pero, ¿os parece razonable? ¿Os parecería razonable si os digo que se llega a una posición idéntica de otra variante, ¿vale? La variante del peón envenenado para los que la conozcáis, donde el blanco tiene tiempo de más, donde el blanco en esa posición tiene el rey en H1. O sea que muchas veces el negro tiene recursos de jaques. Y esa posición es complicada. Incluso casi os diría favorable al blanco. Imaginaros lo que es jugándola con el rey en seguridad en H1. Pues esto no nos parecía interesante para nada, ¿no? Entonces dama B6 no la podíamos hacer. Y nos parecía, en lugar de hacer alfil E7, que fue la jugada que hizo Nisipianu, nos parecía interesante jugar rey B8. Porque si el blanco jugaba B3, ¿no? Creíamos que eso podía así dar lugar a que el negro desarrollase el alfil por G7 y después jugar F5 y presionar por esta diagonal. Eso parecía sensato. Pero claro, se nos ocurrió que el blanco iba a jugar de la misma forma que jugó Bakert en la partida. Y es hacer alfil C4. Comer en B2 no es razonable porque el blanco juega alfil B3, ¿no? Y la torre de B2 no tiene salida, hay que entregar una calidad, ¿no? Entonces dijimos, vale, no hemos hecho alfil E7, pero ¿para qué nos ha servido? ¿No? Aquí es donde empezamos a probar un montón de ideas, ¿no? Empezamos a decir, pues vamos a jugar, por ejemplo D5, ¿no? Aquí. Pero bueno, el blanco se va y aunque pudiésemos hacer jugadas activas, el blanco se iba y después ¿qué? ¿No? Esto es la típica posición donde desarrollamos las piezas, nos extendemos, pero tampoco logramos nada especialmente bueno para nosotros, ¿no? El blanco lo que va a hacer es parecido a las partidas, ¿no? Va a sacar la dama a lugares agresivos, después va a traer la torre y después en algún momento va a romper. Y entonces no es esto demasiado estimulante con negras, ¿no? Entonces estábamos realmente desesperados. Y recuerdo que en un momento también de desesperación,
quien os comenté antes, o bueno, creo que os lo comenté, ahora no recuerdo, o sea, mi compañero, el que escribió este libro conmigo, fue Julen Arizmendi, es la persona con quien yo más he estudiado ajedrez, ¿no? Y lo que me encantaba de estudiar con él es que él casi siempre opinaba diferente a mí. Yo soy un jugador más bien clásico, donde le gustan jugadas razonables, centralizantes, que tengan sentido, y él es un jugador más creativo, ¿no? O sea, que lo ve todo desde otra perspectiva, ¿no? Y nos complementamos muy bien, porque realmente un campeón del mundo es la suma de las dos cosas, no es pura creatividad ni es puro sentido común, ¿no? Entonces me acuerdo que fue él, ¿no?, quien se le ocurrió la idea de jugar aquí alfil B7. Yo no sé qué pensaréis de esta jugada, pero ahora en un principio igual os parezca razonable, pero ¿qué pensáis de ella después de una jugada como F5? El blanco está presionando sobre E6. ¿Qué os gustaría jugar aquí? A ver, os dejo un segundito. No está claro, ¿verdad? Resulta que la idea de Arizmendi, ¿no? La idea de Arizmendi era comer en F5. Que las negras comiesen, las blancas comiesen a enrocarse, ¿no? El blanco puede, por ejemplo, defender el peón y ahora jugar el peón a D5. Esta era fundamentalmente su idea. La verdad es que cuando la miré por primera vez dije, pero esto es un desastre para el negro, ¿no? Imaginaros que queríamos escribir un libro y íbamos a recomendar esto. Un horror. Pero luego, sobre todo porque él me convenció, ¿no? Y también porque yo fui poco a poco entendiendo. No tenía por qué prestar tanta atención a que este alfil era malísimo, que estos peones estaban doblados, ¿no? También uno podía fijarse en otro tipo de cosas. Por ejemplo, que estos dos peones controlan mucho a este alfil y que además controlan casillas centrales. También es importante que las negras tienen pareja de alfiles, algún día lo pueden utilizar, pero hay unas casillas aquí que pueden ser utilizadas por las negras, por ejemplo, para colocar la torre, ¿no? Y aunque el blanco intente atacar, ¿no?, si intente con todas las fuerzas atacar, tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque tampoco hay tantas piezas, ¿no? Fijaros que el negro podría defenderse tranquilamente, ¿no? Incluso podría aquí colocar la torre aquí, ¿no? Porque torre H3 no sería posible por alfil por F5. Y ante una jugada como esta, pues también podríamos ir a defender con la dama, ¿no? Ir a defender con la dama F8. Igualmente, todas estas variantes que os estoy mostrando, las voy a colgar para las que os las podáis descargar y sobre todo ver otras con más detalle, ¿no? O sea, quiero decir otras variantes. Pero lo más importante de todo fue que la idea en sí, jugar alfil G7 sin temer a F5 por la captura y después jugar D5. Este es un ejemplo claro de lo que es una novedad, ¿no?, que sería el torre B8 alfil G7 en una posición muy concreta, ¿no? O sea, el blanco después de caballo por C6 crea un problema concreto y el negro busca lo que sería una idea muy concreta, alfil G7, para solucionar un problema, ¿no? Esto, como os digo, en la Najdorf es muy habitual. Vamos a coger ahora otro ejemplo. Estoy abriendo aquí la base de datos y vamos a coger, como no, una partida del autor, que soy yo, ¿no? Esta partida es con Cifuentes Parada. Este es en un torneo en Dos Hermanas, en un cerrado. Era por norma de GM. La verdad es que no recuerdo cómo me fue en ese torneo. Lo que sí es que Cifuentes es un jugador muy sólido, muy bien preparado con blancas y difícil ganarle, ¿no? Lo único que yo también en esta época estaba preparado, bastante preparado con negras, y lo que me gustaba jugar era una línea que aquí otro maestro catalán, gran maestro catalán, pues es el que la puso de moda y casi diría la inventó, que es Luis Comas, y es esta variante de aquí. Estamos en la India de Rey
y vamos a ver la variante esta, caballo A6. ¿Vale? Aunque caballo A6 no es algo que haya inventado Comas, sí que él ha desarrollado muchísimas ideas y casi todos los jugadores españoles que la juegan o la han jugado ha sido bajo su influencia. Y entonces, dentro de esta línea caballo A6, hay una variante que es alfil E3. Nuevamente, todos aquellos que no juguéis esta línea, pues no os preocupéis porque no tiene ninguna importancia el saberlo o no y mismo luego lo podéis repasar porque tendréis las partidas. La idea de Comas, centralmente, se basa en esta jugada. ¿Vale? Aunque fue una idea y una novedad quizás de él, luego se jugaron muchísimas partidas con esto. O sea que estamos al principio de lo que os quiero enseñar, ¿no? Este F6 es una idea, es un sacrificio de peón si lo veis bien, ¿no? Pero si las blancas se comen este peón, luego de una jugada, por ejemplo, como esta, caballo H3, si volvíamos a F3 nos comían este. Si las negras juegan una jugada como C6, luego, por ejemplo, podrían traer el caballo hacia aquí, o incluso podrían pensar en otra forma de sacar las piezas, aunque las blancas tengan un peón de más, es una situación muy pobre, sobre todo porque no se nos ocurre un buen plan para las piezas, ¿no? Este alfil está mal, este caballo está mal, no es muy estimulante jugar esto con blancas. Entonces, bueno, hasta aquí todo el mundo está de acuerdo que es mejor no comer este peón, ¿no? Y entonces las blancas normalmente vienen aquí, caballo H6, y en la época que se jugó esta partida, que si no recuerdo, bueno, yo creo que fue en el 2003, sí fue efectivamente en el 2003, las blancas muy feliz jugaban C5. Quien conozca esta línea ya sabe que esto no es un sacrificio ni mucho menos, ¿no? Porque mirad un poquillo el caballo aquí, ¿no? Mirad y entonces fijaros que si las negras comen el peón, las blancas juegan dama C1, las negras se van. No hay otro lugar a donde irse con el caballo. Las blancas vienen aquí, atacan el caballo y atacan el peón. ¿Vale? El caballo se va para aquí. Y este come. Y aquí los comentaristas en la época de que se jugó la partida ponían que esto era bastante ventaja del blanco, ¿no? Fijaros que la posición de las negras parece un poco torpe, las blancas van a coger enseguida la columna, van a quizás colocar un alfil por aquí, otro por aquí. Tiene mala pinta realmente. Pero resulta que luego de alfil de 2, ¿no? Luego de alfil de 2, las opciones de las negras pasan por hacer C6. Y lo que sucedía es que a mí no me gustaba la posición luego de alfil por A6. No es por los peones doblados ni nada por el estilo, porque incluso Comas había jugado muchas partidas con esos peones doblados y había demostrado que las negras, pese a tenerlos, lograban un juego interesante con los alfiles y con las torres, con las columnas abiertas, pero a mí no me gustaba. Y aparte de que a mí no me gustasen esos meses, realmente los resultados en esta posición luego de comer alfil por A6 estaban siendo muy malos para el blanco, perdón, para el negro. Pero claro, yo jugaba caballo a 6 y tenía que encontrar una idea interesante, ¿no? Y entonces, esta idea, curiosamente, no se me ocurrió con otra persona, ¿no? Estaba yo preparando, recuerdo que estaba en Linares, era quizás un año antes de esta partida, durante el torneo bueno, pero yo jugaba al abierto, no el de los malos. Y no me acuerdo contra quién jugaba, pero lo que sí recuerdo es que quería encontrar una idea y movía para aquí, movía para allí, y de repente se me ocurrió algo. Y os voy a contar qué es. Curiosamente, intentaba, porque no me gustaba el alfil por A6, ¿no? E intenté hacer funcionar esta idea. Al principio, no con mucha confianza, ¿no? Dije, pues aquí va a haber poco que hacer, ¿no? Pero lo que es la búsqueda de ideas en las aperturas es un proceso creativo donde uno tiene que tener fe. Aparte de tener ideas, concepto, entendimiento, uno tiene que confiar un poco en la idea,
¿no? Y por eso os digo de que es muy razonable de que sean dos personas las que estén estudiando. ¿Por qué? Porque uno confía y el otro no. Y el otro no es que tiene mala leche por no confiar, sino que está tratando de buscarle el defecto a la idea, porque es la única forma de probarlo, ¿no? Entonces, pero el jugador que cree en su idea, si no es excesivamente cabezota, ¿no? Tiene que tratar de poner recursos y poner energía para poder sostener la posición y su idea, ¿no? Entonces, yo un poco por cabezonería, pero también sintiendo, la mayoría de las veces el sentimiento es equivocado, pero yo sintiendo que quizás había algo para hacer, ¿no? Entonces, avancé un poquito, simplemente quizás el último vistazo a esta posición. No sé si recordáis que os dije que en esta época, incluso curiosamente, era una partida comentada por Cifuentes, el mismo Cifuentes, donde comentaba la partida que ponía que esto era clara ventaja para el blanco, ¿no? Y de repente, una jugada y una idea. Y es, no sé si conocéis la posición. A ver, os dejo 10 segundos. A ver si se os ocurre una buena jugada aquí. Porque os digo, si me decís una jugada, fijaros que el alfil le cuesta salir, la dama, si me decís algo como dama de 8, no me convencéis mucho. El blanco puede hacer una jugada como esta la dejo aquí para defender este peón, aunque no es muy importante. Y ¿cómo sacamos las piezas con negras? Es que todo parece triste, ¿no? Todo parece triste. Por lo menos, como os dije antes, no vais a ser amigos con esto, no vais a convencer mucho a nadie para jugar esto. Pero aquí hay una muy buena jugada. Y es una jugada que, bueno, puedo decir que la descubrí yo, que la jugué por primera vez yo, aunque si ponéis luego el Chessbase vas a encontrar un montón de partidas de jugadores fuertísimos que la han empleado. Y esa jugada es caballo de 8. Esta es una partida real, no os estoy mostrando un análisis. Recuerdo que cuando Cifuentes me jugó todo esto, caballo por C7, esto se produjo a mucha velocidad, ¿no? Pero cuando hice esta jugada, él se puso a pensar mucho porque es una novedad y seguramente por el aspecto extraño que tiene, ¿no? El caballo se va para atrás, pero también porque le empezó a encontrar sentido a lo que yo había hecho, ¿no? Fijaros que aquí en esta posición las negras no saben cómo sacar el alfil para no perder el peón, este caballo no tiene un lugar agradable para ir, la dama tampoco está demasiado bien, ¿no? Aquí Croquepio dices dama A4 para presionar en E4, pero, vale, lo dices en este momento. Sí, esa jugada la había pensado también, ¿no? Aquí quizás dama A4, pero no me acuerdo qué es lo que me molestaba, ¿no? Quizás alfil C4, ¿no? Seguramente sea esta jugada, aquí. Y sigue habiendo problemas para sacar las piezas, ¿no? Vosotros, como os digo, podéis comentar. Yo trataré de estar atento, aunque a veces estoy pensando en lo que digo, pero trataré de estar atento a lo que decís. Pero bueno, volviendo a lo que es el caballo de 8, a esta jugada, las negras de repente solucionan todos sus problemas. O bueno, eso es lo que yo creía un poco al principio, ¿no? Porque la torre quiere ir a F7. ¿Vale? Y atacar la dama y defender a su vez en B7, ¿no? El alfil quiere ir a E6, la torre en F7, y el caballo en D8 defiende en B7. Y después incluso ese caballo podría ir a C6, ¿no? Recuerdo que cuando se me ocurrió esta idea y cuando la vi y empecé a mover un poco las piezas, de repente sentí, wow, pero esto es maravilloso, todo de repente tiene sentido. Y realmente como se demostró luego en partidas de otros jugadores, incluso pensad de que aquí mi rival no estaba preparado, pero en las partidas que se jugaron luego, las blancas sí que estaban preparadas y sí que tenían ideas y estaban cargados con ideas como la que yo tuve cuando jugué el caballo de 8. Pero aquí Cifuentes no lo tenía, ¿no? Y entonces él hizo jugadas normales como alfil C4 jaque. Yo
lo que recuerdo con mucho placer es que yo podía jugar muy rápido porque tenía todo preparado, lo había pensado todo. Entonces aquí, por supuesto, alfil E6, él me come, yo como, todo, yo jugaba al instante y él pensaba, ¿no? Él hacía jugadas normales, yo también hacía jugadas que había pensado, él cambia damas, yo juego torre D7. Él juega rey F1, aquí creo que me puse a pensar un poquillo, ya no había contado con esas jugadas, pero él me jugó rey F1 aquí y me ofreció tablas, ¿no? Yo creo que, como os digo, le molestaba lo rápido que yo estaba jugando, él más o menos aquí tenía 20 minutos, aunque bueno, como me confesó después de la partida, tampoco es que esta posición era para temer con blancas, ¿no? Incluso se podría decir que el blanco está mínimamente mejor, ¿no? Pero casi nada, ¿no? Casi ni os sabría decir bien por qué, ¿no? Pero es una sensación y también lo que demostraron las partidas posteriores. Esta línea, todo lo que es la línea de caballo por C5, ¿no? La jugada cuando el blanco juega C5 y aparentemente sacrifica ese peón, toda esta línea termina siendo, termina desembocando en una posición parecida a esta, donde las negras no tienen muchas perspectivas de ganar, pero las blancas mucho tampoco, ¿no? Y esto es algo pues que a algunos jugadores les gustó u otros no. Aquí tenemos a Comas, que como os dije antes fue el verdadero inventor de todos estos sistemas con F6 en la variante caballo A6. Me acuerdo que cuando yo le contesté caballo por C5, caballo 6 y caballo D8 me dijo, va, esa idea ya se me había ocurrido, la tenía anotada, pero no me gusta. No, bueno, yo tampoco lo intenté convencer a él, porque bueno, cada uno tiene sus gustos y también entiendo, él lo quería jugar más ambicioso, ¿no? Quería jugar más ambicioso la línea, pero yo también tenía mis gustos y para mí dejarme comer en A6, las posiciones que se sucedían luego no me gustaban, ¿no? Entonces aquí, fijaros, pensarlo otra vez, ¿no? ¿Dónde está la novedad? ¿Cuál es la idea del negro? ¿Cuál fue en la partida? Pues fue caballo por C5, aunque esa no es una idea en sí, sino que la idea fue el caballo de 8, ¿no? Aquí, vamos a poner la posición aquí y aquí. Caballo de 8. Esta fue la idea. Si no fuese por ese movimiento, las blancas efectivamente tendrían clara ventaja, ¿no? Entonces, estos ejemplos que os puse, como en el caso anterior fue el alfil G7, ¿no? Y aquí en este caso es el caballo de 8, son novedades forzadas, ¿no? Que tienen una idea más que forzada, o sea, la posición quizás no sea tan forzada, pero la idea es muy concreta, ¿no? Voy a hacer en esta posición determinada, con las piezas así, esta jugada. En cambio hay otras posiciones, hay otras novedades que no surgen en situaciones tan concretas, ¿no? Y entonces lo que pasaremos ahora es a ver algunos ejemplos, ¿no? Y luego, si nos queda tiempo, aparte de contestar a lo que se os ocurra preguntar, también os puedo mostrar algunas otras partidas donde también de posiciones concretas, ¿no? De jugadas concretas. Bueno, vamos a cargar ahora, estoy abriendo la base de datos, vamos a cargar una partida de griego, supongo, canadiense, y creo que por la zona donde hablan francés. Entonces, bueno, como veráis, ha ganado el negro, pero vamos al principio de todos. Al principio de todo. Esta partida me la mostró el mismo Sprague, como os dije, iba a estar muy basada en mi propia experiencia por la cercanía. Me la mostró Sprague en Portugal, quizás fue en el año 2003, porque jugábamos en un mismo equipo en el Campeonato de Portugal. Y yo necesitaba, pues, alguna idea contra la Najdorf. Y aparte de eso, bueno, él simplemente me mostraba partidas y me mostraba ideas. La verdad, no sé si lo conocéis, pero bueno, es un gran maestro que incluso llegó a jugar el match de candidatos contra Yusupov. Sobre todo es muy conocido por ese match y en ese match bueno, no recuerdo el año, pero creo que fue a finales de los 80 o incluso los 90 y poco. Yo creo que por ahí, 89, 88, algo así. Y es muy conocido porque en ese match no hacían más que empatar y llegaron al playoff y bueno, terminó ganando Yusupov, que después jugó con Karpov. Y entonces, bueno, yo por lo menos lo conocía ahí por primera vez.
Y Spraget lo que tiene es que juega muchos esquemas, ¿no? Fijaros esta palabra, ya utilizamos esquemas y es lo que vamos a oponer a lo que son las posiciones concretas, ¿no? Y voy a extenderme un poco más en esta idea, ¿no? Yo no sé, o sea, vosotros sois unos cuantos que estáis escuchando hoy y otros que vais a escuchar luego esta lectura en días posteriores, ¿no? Y entonces cada uno juega sus propias aperturas y lo juega de una manera determinada. Pero en las aperturas no tenemos por qué jugar solo de una forma, ¿no? Podemos jugar la Najdorf, la Grunfeld, jugar todas las líneas más exigentes, más teóricas. ¿Qué es lo que requieren? Requieren novedades, ideas y conocimientos concretos. A esta jugada hago esta jugada, ¿no? ¿Quiénes juegan así? Pues los jugadores más preparados. No os digo los jugadores solamente los más fuertes, sino los más preparados. Porque si tú estás todo el día estudiando y eres creativo, además, si te ocurren ideas, pues lo que quieres jugar son aquellas posiciones donde saber una jugada más puede hacer que ganes la partida. Esto lo veréis todo el tiempo en la élite. ¿Por qué hacen esto los de la élite? Pues porque están estudiando mucho ellos y personas para ellos, ¿no? Entonces, esos jugadores quieren hacer uso de todo ese conocimiento que tienen, ¿no? Pero también hay otra forma de jugar y que también los jugadores de la élite utilizan. Y es que en lugar de jugar posiciones donde saber una jugada concreta hace la diferencia, lo que hacen es jugar un esquema, ¿no? Donde saber algo más o menos no importa, ¿no? Y aquí está el arte, por ejemplo, de cuando uno se enfrenta a un determinado rival. Imaginaros vosotros mismos, ¿no? No importa en qué nivel estéis ni cuál sea vuestro estilo. Os habrá pasado de jugar contra alguien y decir, bueno, ¿cómo le juego? ¿No? Si vais a jugar contra la típica persona que hace 40 años que no estudia, que tácticamente no sabe nada, ¿qué les queréis jugar? Vosotros imaginaos que estudiáis un poquito. Le queréis jugar lo concreto, ¿no? Las líneas más agresivas y concretas, porque ahí lo que vosotros sepáis más de teoría o que estéis más al día puede hacer la diferencia. Pero él va a tender hacia lo otro, ¿no? Entonces se va a dar una lucha de a ver quién va a lograr finalmente llegar a la posición que desea. Eso no es fácil, inclusive todos podemos tener un estilo universal, quiero decir que contra uno jugamos concreto y contra otro jugamos un esquema general. Y también aprovecho para deciros que si bien hace quizás 5 años, 10 años, en la élite lo que se daba sobre todo era el ajedrez concreto, hoy en día los jugadores da la impresión de que como la gente se prepara tanto, ¿no? De que los jugadores, inclusive la élite, también se prepara esquemas, también se prepara cosas generales, juega muchas diferentes para no tener que depender tanto de la jugada, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a este ejemplo, que es, como os digo, de Sprague contra Lesieg. Y entonces el esquema que me enseñó Sprague, ¿no? Más o menos empieza. No importa que no los conozcáis, como os digo, ¿no? Esta es la posición, esta es una posición típica, ¿vale? Como si empezásemos aquí. Las blancas apuntan con el alfil a G7, la dama está en G3 apuntando bien ahí, pero aunque las piezas estén muy bonitas, la situación de las negras tampoco le pasa nada. O sea, no es fácil atacar. Es un factor muy importante que se haya cambiado una pieza para reducir las posibilidades de ataque del blanco. Y en cambio, las blancas quizás lo que quieren hacer es E5, ¿verdad? Pero en ese caso las negras comen, ¿no? O sea, si hacemos una jugada como esta, las negras nos comen, se vienen para aquí. ¿Y ahora qué? Vale, no es fácil. No es fácil, el peón de E5 a veces puede ser una debilidad. Las negras tienen un recurso muy importante defensivo, que es en un determinado momento jugar F5, ¿no? Y si las blancas comen, cambiar damas, y luego las negras comen aquí e igualan completamente. O sea que aunque uno haga E5, tampoco es que gana la partida. Lo que se requiere hacer es preparar un poquito más, ¿no? Preparar un poco más
el ataque. Y el negro, por otro lado, que quiere hacer es jugar A5, dama B7, ¿no? Y lo que quiere hacer es presionar en E4 y jugar B4, por otro lado. Entonces, esta es una posición realmente muy conocida, ¿no? Incluso en un libro muy viejo de Kasparov que hablaba de la siciliana, también se jugaba, Kasparov también habla de esta posición. Pero lo que me mostró Sprague, su idea especial, era que lo que él quería hacer era colocar la torre en D1, el alfil en F3 y la otra torre en E1. Ya os digo, esto es un esquema pues muy conocido, ¿no? Donde no parecía que se podía hacer nada nuevo, pero aquí tenemos una idea nueva. Para quienes os interese la línea, os comento que lo más conocido de todo era jugar, en lugar de poner el alfil en D3, era jugar alfil D3, colocando el alfil y apuntando hacia H7. Hay muchas partidas con esto, Kasparov, como os dije antes, lo analiza y a mí no me gustaba especialmente. Pero vamos a ver un poco más lo que era la idea de Sprague. Colocar una torre ahí, el alfil aquí, las negras tiran por el otro lado, juegan con A5 y entonces la torre N1. ¿Para qué sirve esta idea? Porque da la impresión de que no nos estamos dirigiendo al rey negro, que es donde teóricamente tendríamos que ir. Pero tiene, aparte de una idea posicional, que la voy a explicar un poco luego, también tiene una idea táctica oculta, ¿no? Y fijaros, mirad, aquí el negro juega B4. Las blancas comen y las negras comen. Y a ver, pensadlo 30 segundillos. Y a ver qué os gustaría hacer aquí con blancas. A ver quién lo descubre. Es una idea un poco oculta y por eso Lesieux, que es un gran maestro y que no es flojito para nada, no la vio. Pero bueno, luego de esta partida no creo que muchas más personas hayan caído en este truco. ¿Cuál es la jugada? Pues efectivamente es caballo de 5. ¿Por qué? Porque si las negras comen, las blancas comen, el alfil se va y ahora, bueno, vamos a seguir viendo esta partida que es contra, como os comenté, contra Bambelli. Vamos a empezar después de que el negro jugase alfil de 7. Fijaros que yo hago las mismas jugadas que Sprague, pero por ahora no había nada revolucionario. Pero aquí, por ejemplo, coloco ya el alfil en F3, ¿no? En lugar de poner la dama en G3. Es la misma idea, pero yo recuerdo una cosa, que jugando un torneo una vez contra Terán, no sé si lo conocéis, maestro internacional, me jugó, o sea, un día cometí un error, entre comillas, con blancas, ¿no? Y jugué demasiado pronto alfil F3. Entonces, el negro me jugó demasiado pronto en una posición X, ¿vale? Imaginaros como si las negras jugasen aquí B5 y en una posición como esta el negro me jugó A5, ¿no? Entonces, yo aquel día dije, qué tonto. Ahora entiendo por qué las blancas siempre juegan dama G3, torre A D1 y luego colocan el alfil en F3. Porque esperan todavía para presionar un poco más en B5 y luego desplazar el alfil y colocarlo en F3. Pero en esa partida donde me equivoqué, entre comillas, descubrí que quizás no era tan grave. Porque lo que podía hacer era que este caballo lo trasladase inmediatamente hacia este lado, evitando el contacto en B4, evitando que me juegue aquí y que me ataque y luego me debilite la estructura, ¿no? Entonces, utilicé ese conocimiento que aquí no fue... fijaros que no es una jugada en concreto que alimentó mi entendimiento de lo que era esta posición, ¿no? Sino algo un poco general, ¿no? Y es que el caballo se puede ir a F2 vía D1, ¿no? Que poner o no el alfil antes en F3 no importa,
¿no? Imaginaos que yo os enseño esta variante. Este tipo de conocimientos importa más que una jugada concreta en una posición concreta, porque el negro puede sacar las piezas, fijaros, puede poner la dama en C7, en D7, en B8, la torre puede ir a C8, a D8, a E8. Contra cada una de las jugadas negras, lo concreto cambia, pero lo que es el esquema general no cambia, ¿no? Entonces, aquí jugué, como os digo, alfil F3, el negro hace dama C7, yo juego dama G3, y aquí, por ejemplo, también como que me tomo esa libertad, ¿no? De decir, voy a sacar las piezas y las voy a poner de otra forma, ¿no? Si yo lo que quiero hacer es jugar con caballo D1 y caballo F2, pues no tengo por qué tener la torre en D1, ¿no? O sea, yo lo que quiero es dirigirme hacia el flanco de rey. Y la otra cosa importante que me había dicho Sprague, ¿no? Era que si el blanco no define, no juega con E5, el negro tampoco sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Porque si el blanco juega E5, vale, podemos jugar como os mostré antes. ¿Acordáis que jugábamos F5, comía, el negro viene aquí, luego puede intentar presionar este peón, puede intentar cambiar piezas, ¿no? O puede hacer ese F5 que os conté antes. Pero miradlo bien aquí. Aquí el blanco todavía no ha definido nada. ¿Y qué punto débil tiene el blanco? Ninguno. Entonces, en esta posición hay realmente mucha tensión, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué es lo que el blanco quiere hacer y el negro no sabe muy bien qué reaccionar. Entonces, yo en esta partida me sentía con confianza porque yo tenía ese conocimiento. El negro no sabe muy bien qué es lo que voy a hacer. Fijaros que no es concreto, es algo general. Yo voy a dirigir mis piezas hacia el ala rey poco a poco sin definir todavía la posición. Y entonces Bambelli tira aquí el peón, yo saco el caballo, como os dije yo sabía a dónde quería ir, más o menos. Juego a dama B7, me ataca el peón y yo llevo el caballo a F2. Y él aquí juega rey H8, porque él también tiene como un conocimiento concreto. Él no sabe qué hacer. Fijaros, no sabe qué hacer. Yo, en cambio, aquí ya podéis ver que quizás en algún momento las blancas quieran hacer caballo G4, ¿no? Eliminamos ese defensor, ¿no? Y entonces, pues igual tengamos posibilidades de ataque directo, ¿no? Entonces la idea rey H8, yo creo que él la copia de yo por lo menos recuerdo una partida Luboyev y Karpov en un torneo que se jugó en Buenos Aires donde los jugadores estaban obligados a jugar siciliana, ¿no? Y entonces Karpov, que nunca juega siciliana, pues jugó una línea así, en algún momento jugó rey H8 y torre G8. O sea, ¿cuál es la idea de esta jugada? Es jugar torre G8, sacar el caballo y jugar E5, ¿no? Pero a mí no me impresionó especialmente, ¿no? Yo seguí más o menos con mi plan, aunque es cierto que aquí no jugué bien, ¿no? Pero este error también tiene mucho que ver con mi estilo de juego, que quizás muchas veces se pase de preparar demasiado, ¿no? Aquí ya era un buen momento para jugar E5. Y eso que yo, cuando había estudiado esta línea, no sabía que había que hacer esta jugada en algún determinado momento. Entonces aquí lo que había que hacer era comer, el caballo se iba y ahora jugar caballo E4. Entonces seguramente las blancas puedan luego hacer caballo D6 y esta es una posición favorable al blanco, ¿no? Ligeramente favorable, por lo menos. Pero yo quería jugar de acuerdo con mi estilo y también con lo que había preparado, ¿no? Y también ya como me lo había comentado Sprague, lo había dicho en otras partidas, que era muy importante lo que era la preparación, ¿no? Y entonces aquí jugué torre 3. Yo dije, voy a acumular la mayor cantidad de recursos que se puedan desplazar al flanco de rey. Entonces él jugó torre G8 y yo seguí como apuntando, ¿vale? Puse las piezas apuntando. Aquí, mirad un poquito la posición, ¿no? No sugiere ya que hay un tema táctico que está dando vueltas. Todavía no existe, es cierto, pero está dando vueltas. Por lo menos en mi cabeza estaba dando vueltas. Ya no sé si lo habéis adivinado, alguno de vosotros, pero está por ahí. Y el Bambelli me juega torre a D8. No sé si conocéis a Bambelli.
supongo que la mayoría de vosotros sí. Os aclaro que esta es una partida semirápidas en Villarrobledo y bueno, cuando uno juega en semirápidas pues no afina tanto, ¿no? Y Bambelli aquí pues no afinó demasiado algunas veces. Entonces él juega torre a D8, centraliza y yo juego torre F E1. También centralizo. Fijaros que las blancas no hacen nada y las negras siguen sin saber bien qué hacer. Y aquí él juega dama C7, que de nuevo quiere apuntar un poco sobre lo que es el ataque del futuro peón de E5. Esta jugada no está mal, todavía no es un error. Yo sigo acumulando piezas con caballo de 3 y ahora sí se equivoca Bambelli porque tendría que haber jugado alfil B5 aquí, ¿no? Pero él juega A5. Fijaros que cuando las blancas no tienen ningún peón aquí en B3 o en C3, el avance de los peones negros tampoco molesta demasiado porque no hay contacto, ¿no? Y entonces, en el momento que el blanco había acumulado la mayor concentración de piezas, ¿no? Las blancas juegan E5. Las negras tienen que, bueno, no tenían por, de hecho comer era la mejor jugada, ¿no? Pero ya podéis entender que a Bambelli tampoco le gustaba demasiado tener que jugar de esta manera, pero esto es lo mejor que tenía y su posición era bastante sólida. Entonces luego de E5, él juega caballo de 7 y aquí, ¿os acordáis cuando os dije hace nada de que había un tema que me estaba rondando? Pues aquí pues me rondaba más, ¿no? Y os tengo que confesar que cuando jugué ese torneo estaba en muy mala forma, realmente, y me fue genial, pero me fue genial sobre todo porque las posiciones se me dieron bien, pero no estaba exactamente en buena forma y lo que aquí intenté hacer valer de una forma casi obsesiva eran las jugadas de dama por H7, ¿no? Que el rey se venga, ¿no? O sea, hacer algo como dama por, bueno, en el orden correcto, ¿no? Que sería comer, dama por, rey por, jaque, ¿no? Aquí, rey aquí, F5, pero el rey come y no hay forma de darle mate a ese rey, ¿no? Aunque yo lo intentaba porque yo decía, oh, Dios mío, si aquí hay mate y no lo hago, luego me voy a sentir fatal. Pero bueno, en un momento me convencí de que no había mate, pero el tema, esta idea, ¿no? Me motivó a hacer las próximas jugadas, que digo, aquí voy a hacer F5 porque ya veis que el controlar que el rey no pueda escaparse por G6 es muy importante, ¿no? Entonces juego F5, me come, ¿no? Y entonces ahora como, él captura y ahora nuevamente no sirve, dama por H7, también aquí el rey negro se escapa, no logramos dar mate, ¿no? Se viene por aquí y no hay mate, ¿no? Quizás haya tablas, pero mate no hay. Pero aquí realmente había muchos temas tácticos y entonces lo que hago es la jugada E6 para que el caballo pueda venir aquí y luego ir a G6. Él come, yo hago caballo F4, él se va para atrás y aquí, a ver, os dejo 10 segundos para que me digáis el remate porque más de 10 segundos no necesitáis. Efectivamente, la jugada es... La jugada es dama por H7. ¿No? Y entonces si toma de caballo es mate en G6, ¿no? Y si toma de rey es mate en H3, ¿no? En esta os confieso que, claro, me encantó ganar de esta manera, porque casi nunca uno gana a un jugador tan fuerte como Bambelli de una forma así tan, no difícil, porque es fácil, pero espectacular, ¿no? Pero aquí lo que realmente ganó la partida no es el hecho de que yo jugase mi esquema, ¿no? Y que lo conocía muy bien y que mi rival no estaba tan familiarizado con él, ¿no? Y pensáis que esto es solo un ejemplo, pero imaginaros, os muestro lo que es la siguiente partida, ¿no? Donde una partida que iba con negras. ¿Vale? Me vais a decir, pero ¿qué tiene que ver esta partida? Incluso empieza con una inglesa, ¿no? Pero mirad en qué se convierte rápidamente esto. Mirad, fijaros que estamos jugando como una siciliana con los colores invertidos. ¿Y qué es lo que hago? Lo mismo.
Hasta ahora ya lo conocéis, ¿no? Y ahora, ¿cómo pongo las piezas? Como me gusta, ¿no? Con el alfil en F6, una torre aquí. Y, bueno, en este caso decidí de que quería jugar E4 rápido, ¿no? Las negras, las blancas... Uy, perdón. Aquí las blancas jugaron A4 y las negras juegan E4. ¿Por qué jugué este 4? Y yo también recuerdo que cuando Sprague me explicó esta línea, incluso él me dijo, puedes hacer una movida como torre A de 8 aquí. O sea, fijaros, no, más que fijaros es, os aclaro que no es esta posición en concreto. Él me dijo en general, podéis hacer este tipo de jugadas, porque siempre que el blanco os haga B5, podéis comer y ahí jugar E4. Vale. Eso es lo que me explicó. Seguramente yo consideré que en esta partida no era importante, que era mejor jugar E4 inmediatamente. Pero de nuevo, lo que quiero hacer es enfatizar sobre las ideas, ¿no? En ciertos esquemas. No son jugadas concretas. Quizás son jugadas que se pueden utilizar de una forma concreta, pero sirven para un montón de diferentes posiciones y uno las puede adaptar, ¿no? En este caso, yo jugué, en vez de torre A de 8, jugué E4 directamente y luego de unas jugadas pues quedé con bastante ventaja. Igualmente en esta partida luego no jugué bien y fue tablas, ¿no? Pero esta partida sí nos muestra que este saber general en un esquema determinado incluso a veces lo podemos utilizar con blancas y con negras, ¿no? Realmente me he dejado muchas partidas que hubiera querido mostraros. Esta es mi primera clase online, ¿no? Y entonces, bueno, creo que no he controlado del todo bien el tiempo, pero sí por lo menos tomé la precaución de llegar a mostraros dos partidas de cada uno de los ejemplos que quería mostraros. O sea, posiciones concretas, ¿no? Donde las jugadas son a esta hago esta y otras donde son esquemas o sistemas, ¿no? Y vosotros si queréis me podéis preguntar lo que queráis, ¿no? Podéis hacerlo por escrito. Igualmente, como os digo, yo os voy a dejar lo que son las partidas para que las podáis consultar. Incluso las que no he llegado a mostrar, ¿no? También las pondré al final para que las puedas consultar, ¿no? No sé si vosotros sois un tipo de jugador que les gusta lo concreto o no le gusta lo concreto. Espero que en todo caso, que si sois solamente un tipo de jugador que penséis, si siempre tengo problemas con las aperturas concretas, lo que puedo intentar es buscar un esquema que me venga bien, ¿no? Y en todo caso, una cosa sí que me gustaría que hicieseis, ¿no? Y que os mentalicéis de eso, y es que es sensacional lo de encontrar un compañero para estudiar aperturas, porque realmente es útil desde un punto de vista práctico y también es sobre todo gratificante desde un punto de vista humano, tener una persona con la cual estudiar. Bueno, pues como no tenéis preguntas, yo os voy a dejar ahora y a repasar todo lo que hemos visto. Un abrazo a todos y como estamos a fin de año, ya sé que igual algunos lo vais a escuchar más tarde, pues feliz Nochevieja y que tengáis un buen año 2011.